En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar lo mismo cuando lleguemos al momento de llegar a él. Porque ahora estamos viendo las citas que encontramos en el Viejo Testamento. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Haciendo referencia al tiempo del fin, hermanos. Porque la profecía de Joel, capítulo 2, es para el tiempo del fin. Joel, capítulo 2, versículo 32, dice el derramamiento del Espíritu de Yahweh. Está haciendo referencia al tiempo del fin. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Y en el libro de Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, hay una diferencia entre el justo y el malo. Así dice mi versión. Diferencia entre el justo y el malo. En el último libro del Viejo Testamento, un libro corto, 4 capítulos, pero vaya capítulos que tiene. Sobre todo el último tiene pocos versículos, pero son versículos para poder estudiar y analizar con profundidad. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero. Y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Para los que ¿qué? Para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Debemos recordar, hermanos, que el nombre de Jehová fue cambiado a fines de la Edad Media. Como hemos leído aquí, a fines de la Edad Media. En aquella época era el nombre de Yahweh. Y Malaquías está escribiendo el nombre correcto de Yahweh. Pasa que el catolicismo, con las sociedades bíblicas influenciadas por los católicos, están pervirtiendo la Sagrada Escritura. Para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y un poquitín más abajo, en el mismo libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quiénes? Aquellos que temen por su nombre. Recuerden, hermano, nombre glorioso y temible. Con este nombre se me recordará por todos los siglos, por todas las edades. El nombre glorioso y temible de Yahweh. Hermanos, Israel apostató. Israel fue juzgada. E Israel fue sentenciada, ¿sí o no? Rechazó la misericordia. El tiempo de gracia para ellos terminó sin que ellos supieran que su tiempo había terminado. Hoy todavía siguen pensando en ir a Jerusalén para ser salvos. Hoy todavía hay personas que dicen que hay que ir a Jerusalén para ser salvos. Y lo que más me duele, hermanos, es que hay adventistas que comienzan a creer doctrinas totalmente antibíblicas. Israel apostató. Israel fue juzgada e Israel fue sentenciada. El sabio Salomón dice en Eclesiastés capítulo 1 que la historia siempre se repite. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. ¿Qué será hecho? Lo mismo que pasó. No hay nada nuevo debajo del sol. Si el pueblo de Israel fracasó, apostató, fue juzgado y sentenciado, estará, hermanos, repitiendo el movimiento adventista del séptimo día la misma historia que el pueblo de Israel.
estará cometiendo el movimiento laodicense del tiempo y del fin, los mismos errores que terminaron con la destrucción de Jerusalén y que van a culminar con la destrucción del movimiento adventista cuando venga el Salvador en su segunda venida. ¿Se estará repitiendo la misma historia? Salomón dice que la historia se repite. ¿Estaremos repitiendo nosotros lo mismo que el Israel de antaño, hermano? Hemos sido llamados a restaurar. Para poder restaurar, en primer lugar, tenemos que clamar. No tenemos que acudir en busca de ningún hombre, en busca de ningún pastor, de ninguna denominación religiosa. ¿A quién tenemos que clamar? La respuesta la encontramos en Jeremías, capítulo 33, verso 3. Ahí encontramos la respuesta, hermano. Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí, y yo te responderé. ¿Clama a quién? ¿A Yahweh? Clamémosle, pidámosle sabiduría. Clámame a mí, dice él, clama a mí, y yo te responderé. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, cuando uno hace caso de la Escritura y clama, te das cuenta de los grandes errores en los cuales hemos estado creyendo por muchos años. Clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién le dice eso, hermanos? ¿A quién? ¿Al pueblo que tenía que haber conocido la luz? ¿Al pueblo del antaño? Jeremías, bajo inspiración divina, dice: clama a mí. Si nosotros formamos parte del Israel espiritual moderno, la misma razón, Yahweh dice: clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Y aquí estamos todos, hermanos, porque hemos aprendido alguna nueva luz, o porque queremos aprender alguna nueva luz. Tiempo atrás estuvimos hablando de las fiestas solemnes de Yahweh. Hoy estamos compartiendo una nueva luz. A la tarde, antes del segundo tema, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, si ustedes quieren. Nada de discusión, preguntas y respuestas. Lo que podamos responder, responderemos. Simplemente basado en el nombre de Yahweh y de Yeshua. Y después tocaremos el tema, si espiritualmente estamos conforme la conversación que el Salvador tuvo con Nicodemo. La conversación que el Salvador tuvo anoche con Nicodemo. Porque la tuvo de noche, hermano. Y estaremos viendo por qué la tuvo de noche. ¿Por qué no la tuvo durante el día? Y estaremos comentando y estudiando, reflexionando, para ver qué significa a todo un dirigente judío: si no nacer de nuevo, nunca entrarás en el reino de Dios. A todo un dirigente judío, hermano, que sabía la ley, que supuestamente sabía las profecías, que supuestamente lo sabía todo. Le dijo el creador del universo: si no nacer de nuevo, no entrarás en el reino. Y allí en el mismo libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice: paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Nos dice a cada uno de nosotros: párate, Farga. Párate, no vayas tan deprisa, párate. Párate. Tranquilízate. Saben, hermanos, que a mí cuando me invitan a conferencias, quien sale ganando soy yo, en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque en casa no paro. Mi mujer es testigo. Nos levantamos pronto, oramos, tenemos nuestro culto matutino de estudio de la Biblia todos los días, 1 hora, hora y media como mínimo diario. Desayunamos
¿Y después dónde creen ustedes que voy? A la computadora. A responder correos. A responder preguntas. A dar estudios que me piden por computadora. Cariño, ya está el almuerzo. Si no fuera porque me dice, ¿has tomado agua? Me pasaría todo el día sin beber agua, hermano. Porque desde que me levanto hasta que me acuesto, es computadora, respondiendo mensajes, respondiendo preguntas que te hacen a nivel mundial de cualquier parte. Y cuando a mí me invitan a dar conferencias, son los únicos días que tengo paz y tranquilidad porque no tengo internet, hermano. Y es ahí cuando puedo preparar mi mente para pasar aquí lo que compartimos. Porque en casa no tengo tiempo, hermano. Ahí está mi mujer que es testigo. Y esta semana, hermano, en Facebook, que algunos lo usan para jugar, para mandarse mensajitos para amiguitos, para amiguitas, que si esto, que si lo otro, mira qué fotografía. Yo la uso para evangelizar, hermano. Todo mi tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, es para evangelizar. Pensando cómo evangelizar. Y dije que teníamos un estudio en internet, en PowerPoint, para aquellos hermanos que quisieran recibirlo. Había hermanos que pidieron y se mandó. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que un hermano, Jorge Luis Valdés, con nombre y apellido, porque no tengo que esconderlo, ¿no? Me dice, hermano, quiero que me aceptes como amigo. Los que tienen Facebook ya saben, ¿no? Que vienen a la invitación. Yo lo acepto y me manda. Hermano, quiero que me mandes los 10 temas que estás promocionando por Facebook. ¿Cuáles son los 10 temas que yo estoy promocionando por Facebook? Yo, por Facebook, solamente he promocionado los de las fiestas solemnes y el del nombre. Pensé para mí. Y dije, hermano, como no te expliques mejor, no sé por dónde. Y me dice, hermano, quiero que me mandes estos 10 temas, porque estos son los 10 temas que el Señor me dice Él, en sueños y en diferentes épocas, me ha estado revelando, y es lo que tú estás predicando ahora. Entonces me dice, quiero que me mandes esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. 10 puntos, hermano. 10 puntos que yo, sin saber, puse por Facebook, relacionados con el nombre del Creador. Y dice, eso es lo que el Padre me ha estado revelando por sueño. Y usted lo está predicando. Mándenme el estudio, hermano, porque eso es una verdad, porque el Padre me lo reveló a mí también. Un español, ahora dice que vive en Colombia. Alguien le dijo, lo que tú estás comentándome de tu sueño, por internet lo está predicando fulanito. Y ese hermano se puso en contacto conmigo. Se llama Jorge Luis Valdés. 10 puntos que yo desglosé de la importancia de entender el nombre de Yahweh. Ese me dice, hermano, yo escuché el nombre de Yahweh en hebreo sin saber hebreo. Porque después chateamos. Yo escuché el nombre en hebreo, Yahweh. Y no sabía de qué me mencionaba. Primero una visión, después otro sueño, después otra. Y llegué a las 10 que usted está promocionando por Facebook. Mándenme el estudio, hermano, porque ese estudio viene del cielo. Y no es para vanagloria mía, hermano, ni mucho menos. Y no es casual que hoy, por diferentes lugares, el mundo esté escuchando cuál es el verdadero nombre del Padre. ¿Y cuál es el verdadero nombre que tiene el Hijo? ¿Y cuál es el nombre que se reveló a Moisés? Con este nombre glorioso y temible se me recordará por todos los siglos. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, paraos en los caminos. Yo repito, hermanos, les agradezco que ustedes me inviten porque ahí yo puedo parar. Ahí yo puedo parar de mi trajín diario y tener unos días de tranquilidad para que mi mente se despeje de tanto internet y pueda concentrarse en aquellas cosas que el Creador también quiere que compartamos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas, hermanos? ¿Cuáles son las sendas antiguas? Hoy, todo lo que Israel recibió en el monte del Sinaí. Todo lo que Abraham recibió años antes de llegar
al pueblo de Israel al monte del Sinaí. Porque la verdad es eterna, es siempre la misma. No puede haber una verdad en aquella época y una verdad tan diferente, porque el Salvador es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Dónde encuentro aquí, hermano, las sendas antiguas? ¿Dónde lo encuentro aquí? El Antiguo Testamento. ¿Dónde? El Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Y en el Antiguo Testamento dónde? En el Pentateuco, hermanos. El plan de la salvación, el Evangelio eterno, está en el Pentateuco. Cuando vino el Salvador, no predicó un evangelio diferente al evangelio que está en el Pentateuco. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio que vivió el Salvador es el evangelio hebreo, es el evangelio que vivió Abraham. El mismo evangelio. ¿Guardó las fiestas solemnes el Salvador? ¿Las guardaba? Amén. Por supuesto que las guardaba. ¿Guardaba Abraham las fiestas solemnes? Amén. Sí, hermano. Génesis capítulo 26, versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué guardó? Mis preceptos, mis mandamientos, mis testimonios, mis estatutos y mis leyes. Abraham, antes de que saliera el pueblo de Israel, Abraham era un verdadero israelita. Abraham era un vencedor, porque eso es lo que significa Israel, hermano. Limpiémonos de tanto prejuicio que hay contra el nombre de Israel. Israel significa vencedor. Abraham era un verdadero vencedor. Abraham era un verdadero israelita. Y nosotros hemos sido llamados a ser vencedores, a ser parte del Israel espiritual moderno. Para que nos pase como le pasó a Jacob. A Jacob se le cambió el nombre, ¿verdad? ¿Saben que a los vencedores también en la tierra nueva será cambiado nuestro nombre? Amén. Pero aquí hemos tenido que ser vencedores, hermano. Aquí hemos tenido, con la ayuda del Salvador, debemos ser vencedores para que en ese traslado hacia la tierra nueva, hacia la nueva Jerusalén, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero aquí hay que ser vencedores. Aquí hay que ser israelitas modernos. Amén. Porque eso es lo que significa el concepto de Israel, hermano. Israel significa: has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. El pecador no va a tener derecho a entrar en la tierra nueva. El pecador no, hermano. Hoy lo que se está enseñando en las iglesias, no te preocupes cuando venga el Salvador, en la condición en que estás, Él te transformará, quitará tu pecado y entonces podrás entrar a tomar posesión de la tierra nueva. Esa es la nueva teología que se está enseñando, hermanos, en las iglesias. En la tierra nueva no entrará ningún pecador. Sí que entrarán pecadores que, habiendo dejado de pecar por la gracia del Salvador, habiendo entendido su ministerio, su misión, su muerte, por amor a Él, guardando sus mandamientos, aquí el pecador habrá dejado de pecar. Porque cuando Él venga, lo único que se llevará al cielo, el vencedor, será el carácter. Y en el cielo no entrará ningún carácter contaminado, hermano. Ni orgullo, ni mentira, ni nada de esas cosas. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice el apóstol Pablo. Y dice la misma revelación en el capítulo 14, que son las características que van a tener los 144. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino
y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué es lo que respondieron, hermanos? No andaremos. No andaremos. Oh, no. Demasiado compromiso. No, ¿para qué voy a volver yo a las sendas antiguas? No, déjame que vaya. Yo vivo bien tal como estoy. Déjame que siga complaciendo con ese pecadito que está ahí, ¿no? No es imposible para el hombre dejar de pecar. No, no me vengas a mí diciendo. El pueblo de Israel se perdió por falta de sabiduría. Nosotros nos podemos perder, hermano, conociendo la Escritura por falta de sabiduría espiritual. Por no permitir que mi vieja naturaleza pecaminosa, orgullosa o lo que fuera, sea quebrantada. Y uno solamente puede ser quebrantado cuando reconoce y ve que por culpa de mis pecados el Salvador tuvo que morir aquella muerte tan horrible que sufrió. Y cuando uno contempla su muerte, ¿amaremos al pecado? ¿O odiaremos al pecado para amar al Salvador? Esa es la pregunta, hermano. Cuando uno realmente contempla la muerte que murió, que tuvo el Hijo de Dios colgado en el madero, viendo todo lo que Él sufrió, ¿cómo seguiré pecando, despreciando su inmenso amor? ¿Saben, hermanos? Hay una cita de Elena G. de White que dice: debiéramos emplear cada día 1 hora como mínimo contemplando las escenas finales de la muerte del Salvador, para que podamos amarle, hermano, para que su sacrificio sea una realidad en nuestras vidas. Daniel 9:24 dice: vino para poner fin a ¿qué cosa? Al pecado. El Salvador vino a poner fin al pecado, a mi pecado, para que yo deje de pecar, hermano. Daniel 9:24 dice: poner fin al pecado, terminar con la prevaricación. El Salvador no vino a morir para que yo siguiera pecando. No. Adán y Eva no mataron al corderito para seguir pecando. No, hermano. ¿Saben cuál fue uno de los propósitos más importantes que la ley fue dada en el monte del Sinaí? ¿Saben por qué el pueblo de Israel recibió la ley en el monte del Sinaí? ¿Saben para qué? ¿Saben para qué Israel recibió todo lo que recibió en el monte del Sinaí? Éxodo 20:20, hermanos. La respuesta está en Éxodo 20, versículo 20. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Éxodo 20, versículo 20. La parte final, hermano. Lo más importante es la parte final. Pero si alguien puede leer todo el versículo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Para que no pequéis, hermano. La ley ha sido dada para que nosotros no volvamos a pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si por nuestra debilidad como humanos pecamos en algún mandamiento, abogado tenemos para con el Padre. No para que yo siga pecando de una forma habitual, por costumbre, reiteradamente. Porque si yo sigo transgrediendo cualquier mandamiento de la ley y me muero, me habré perdido para siempre. Cuando el Salvador deje de interceder por mí, si yo todavía sigo teniendo mi debilidad como hombre, me habré perdido para siempre. Porque mi carácter es lo único que me puede llevar al cielo.
Y mi carácter no puede estar pensando ni en mujeres, ni en el fútbol, ni en la moda, ni en esto, ni en lo otro, ni en lo demás allá. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de él. Como creyente, hermanos, a mí el fútbol me apasionaba. Cuando entendí la verdad, el fútbol desapareció. Sigo reconociendo, todavía hay momentos que digo, a ver qué es lo que hizo el Barcelona. Pero para ver, lo reconozco, no soy ningún hipócrita. Pero ver un partido de fútbol como antes lo veía de principio a fin, hace años que eso pasó a la historia. Mi debilidad era esa, el fútbol. Yo viví para el fútbol, pero por alguna razón el creador no quiso que yo fuera futbolista, ni técnico ni nada, teniendo todo en la palma de la mano. Otro, la debilidad será otra cosa. La mujer tendrá una debilidad, porque cada uno tenemos nuestra debilidad, y hay que luchar esa debilidad, hermano. Y hay que vencerla, porque si no, el mundo nos va a vencer. Paraos en los caminos y mirad. Y la ley fue dada, hermanos, para que no pequemos. Totalmente diferente a lo que ahora se nos enseña. En Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2 dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tiembla, hermanos, ante un escrito estable. Y aunque hemos dicho que la Biblia ha sido manipulada, cuando uno tiembla ante su palabra, siente deseos de estudiar, siente deseos de pararse, de preguntar, de clamar y escuchar la voz del Creador que te dice, aquí está tu respuesta. Y Él responde, hermano, y responde con versículos aclaratorios para quitar nuestra confusión que hayamos tenido. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Viejo Testamento, Nuevo Testamento ahora, hermano. ¿Qué pudo haber cambiado del viejo al nuevo? Nada, hermanos. Nada, porque el Salvador se mueve en el mismo lugar geográfico. Lucas capítulo 1, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, ahí aparece el anuncio del nacimiento del Mesías. Y hay una conversación del ángel Gabriel con María, con Miriam. ¿En qué idioma hablaba María? ¿En qué idioma hablaba Miriam? ¿En español? No, ¿verdad que no? ¿En el idioma de su pueblo? ¿En el idioma de su nación? Y Gabriel se comunica con María, con Miriam, y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre. ¿Qué nombre creen ustedes que le dijo el ángel a Miriam? ¿Jesús? Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, pero no Jesús. ¿Por qué después se le cambia y se le pone Jesús? El profeta Isaías dice que en el momento en que tenía que aparecer el Mesías, se le pondría el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. ¿Eso es lo que significa Emmanuel? Pero ¿por qué después se le pone el nombre de Jesús? ¿Entienden, hermanos? Aquel que estudia la Escritura sale de todo engaño que pueda haber. Aquel que no estudia, no Jesús. Y se queda con Jesús. Emmanuel, Dios, Yahweh con nosotros.
Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. No estoy hablando ahora del bautismo, estoy hablando del nombre que aparece ahí, hermanos. No estoy hablando del bautismo, estoy hablando del nombre. En el idioma en que Pedro se dirige a toda aquella multitud. En el idioma en que Pedro se dirige al pueblo de Israel. En el versículo 37 viene la pregunta. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿En qué idioma? En el idioma que Pedro sabía y en el idioma que los hebreos conocían. Y Pedro responde en su mismo idioma. Y sin entrar en los pormenores del bautismo, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En el nombre de quién, hermanos? No le dijo Jesucristo. No le dijo Jesucristo, porque los hebreos hubieran quedado: ¿de quién nos habla este? Les hablaría de Yeshua el Mesías, que es lo que ellos conocían, el nombre del Hijo acompañado del Mesías, porque Cristo es la mala traducción de Mesías. Yo no sé lo que significa Cristo, hermanos, y no lo menciono. Les soy franco. Cuando yo sepa qué significa Cristo, enseñaré lo que significa Cristo, pero de mi boca ya no sabe ese nombre. Porque si me engañaron con el nombre de Yahweh y con el Hijo, ¿qué es lo que puede estar detrás del nombre de Cristo? Yo respeto todo lo demás. Y espero que ustedes me respeten también a mí. Pero yo no conociría algo si no sé lo que es. Y más algo que tiene que ver con el nombre divino. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que significa Cristo? ¿Alguien sabe lo que significa Cristo? La Biblia habla del Mesías, de Yeshua como el Mesías, el ungido. Pero la traducción literal sería Mesías, ungido. ¿Pero de dónde sale Cristo? En una ocasión leí que es una palabra que usan los ocultistas. Los ocultistas usan la palabra Cristo. Y viene de Christopher. Christopher, Cristóbal, Baal, Cristóbal. ¿No? ¿No? Eso para que cada uno piense. Y aquí no estamos fanatizando en ninguna cosa. Estamos compartiendo abiertamente un estudio para que todos podamos tener después en casa la tranquilidad para poder reflexionar en aquella cita que estamos compartiendo. Pedro se dirigió a los israelitas en el idioma que los israelitas conocían en su época. Hechos 26, versículos 14 y 15. Ahí está el apóstol Saúl, Pablo, llegando a Damasco para terminar con toda aquella secta nazarena. Él estaba orgulloso de haber sido escogido para llegar a Damasco y terminar con toda aquella gente que seguía a ese hombre. Al llegar a Damasco, hermanos, la mensajera del Señor lo narra muy bien. Cuando él divisa ya la ciudad de Damasco, allí él tiene un encuentro con aquel que tanto perseguía. Dice el versículo 14 y 15, Hechos 26. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, ¿en qué lengua, hermanos? En lengua hebrea. En la lengua en que Pablo conocía, aunque Pablo también era doctor en lenguas y sabía varios idiomas. Pero el Salvador se le presenta al apóstol Saúl, Pablo, en lengua hebrea. ¿Y qué le dice? Saúl, Saúl, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?
¿Y cuál fue el nombre que le dice? Yo soy quién. Si era el nombre hebreo, nunca le pudo decir Jesús. Y él se le tuvo que presentar en el idioma, entre otros idiomas que el apóstol Pablo conocía, en el idioma en que él podía compartirlo después al pueblo hebreo. En el idioma de su época, como judío, en el idioma hebreo. En lengua hebrea, así se le presentó a aquel que Pablo tanto perseguía. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa hacer dar recoces contra el aguijón. ¿En qué idioma, hermanos? En el idioma en que en aquella época el mundo conocía. El pueblo hebreo. Yeshua, hermanos, significa salvación. Amén. Eso es lo que significa salvación, Yeshua. Yahshua, Yahweh, salvación. Amén. Y en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? Que hemos leído en Joel capítulo 2 versículo 32. Todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Lo mismo que aparece aquí, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En el nombre del Hijo. ¿Quién se comunicaba en el Viejo Testamento? El Hijo. Amén. Después del pecado es el Hijo que se comunica con el pecador. Y el Hijo dice, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. En el Nuevo Testamento deja su gloria, viene como hombre, tomando lugar de hombre, con el nombre de Yeshua. Yo soy Yahweh, tu Salvador. Yo soy Yahweh, tu sanador. Y eso creo que está, hermanos, en Isaías. Vamos a ver si lo encontramos. Qué maravilloso es el Creador, hermanos. Buscaba un capítulo que estaba totalmente equivocado y abro la Biblia y me lo encuentro aquí. Isaías 43. Isaías 43, versículo 3. Isaías 43, versículo 3 dice: porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tú. ¿Qué dice? Salvador. Salvador, hermanos. ¿Quién? Yahweh, el Dios tuyo, el que se comunica con el hombre de acuerdo al pecado. Yo soy Yahweh, tu Salvador. Nuevo Testamento, el Hijo toma el nombre de Yeshua. ¿Entiende la diferencia? Y en Romanos capítulo 10, versículos de 8 al 13, dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Creador y creyeres en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre de Yeshua será salvo. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. ¿Lo recuerdan? Fue el capítulo 2, versículo 32. El que invocare el nombre de Yahweh será salvo. En el Nuevo Testamento, todo aquel que invocare el nombre de Yeshua será salvo, porque está hablando de lo mismo. Está hablando de Yahweh, el Hijo, en el Viejo Testamento, y Yeshua, el Hijo, en el Nuevo Testamento. Señales del fin. Mateo 10, 22 y en Mateo 24, versículo 9. Estamos llegando ya al fin, hermano. Mateo 10, 22 y 24, 9.
Mateo 10:22 dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo repite en Mateo 24, verso 9. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el nombre entra todo, entra inclusive el carácter. Amén. Entra todo, hermano. Pero ¿cómo puedo tener yo el carácter de alguien que no sé cómo llamarme? Hay un rechazo, hermanos, contra el nombre verdadero. Hay un rechazo contra el nombre de Yahweh. Hay un rechazo contra el nombre de Yeshua, porque la gente no se ha parado a estudiar qué realmente lo que significa. ¿Y cuál es la seña de identidad que el Padre y el Hijo tienen? ¿Qué importa? Somos españoles, hablamos español, hablamos castellano, ¿por qué no lo podemos castellanizar? No, hermano, porque nadie puede cambiar nuestro nombre. ¿Ustedes recuerdan a Margarita la Tijera? ¿Recuerdan a Margarita la Tijera? No, porque ese no es su nombre. Pero si yo les dijera, ¿ustedes recuerdan a Margaret Thatcher? ¿Sí o no? ¡Sí! La dama de hierro, ese era su nombre. Entonces, si no le cambiamos el nombre a ninguna persona de otro idioma, ¿por qué le vamos a cambiar el nombre del Padre y al del Hijo? ¿Qué tiene que ver con el plan de la salvación, hermano? ¿Ustedes conocen a Juan Federico Kentucky? ¿No? ¿Verdad que no? Pero ¿ustedes recuerdan a aquel que murió asesinado, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy? ¿Lo recuerdan? Ese era su nombre. Y con ese nombre, hermano, se le va a recordar mientras el mundo exista. Entonces, ¿por qué el hombre le cambia el nombre del Padre y del Hijo cuando en la tierra nadie puede cambiar nuestro nombre? ¿Sabe a quiénes se les cambia el nombre y se les pretende dar una nueva identidad? A los espías. A los espías se les cambia el nombre para no identificarlos. Hermano, hasta el caso de los jóvenes hebreos también, que se les cambió el nombre en Babilonia porque llevaban en su nombre el nombre del Padre. ¿Entienden, hermano? Nadie puede cambiar nuestro nombre. Recuerden, los mismos editores, a fines de la Edad Media, comenzaron a usar el nombre de Jehová en lugar de Yahweh. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Señales del fin. En Isaías capítulo 52, versículo 6, hermanos, hay algo muy lindo. Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías 52, versículo 6, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Nombre de Jehová? ¿Nombre de Jesús? No, el verdadero nombre. ¿Quién? Su pueblo, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo. Hemos sido llamados a ser parte de ese remanente que restaure, que repare, que levante, que edifique todo lo que el sistema católico, las iglesias han pisoteado de la verdad. Yo quiero formar parte de ese pueblo, hermano. Yo quiero formar parte de ese pueblo. Y me gustaría que ustedes también quisieran formar parte de ese pueblo para restaurar todo lo que el sistema católico ha pervertido de la verdad. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Amén. Concluyo, hermanos, con Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Zacarías, capítulo 14, versículo 9.
cuando los redimidos estén ya gozando por toda la eternidad, junto al Padre y al Cordero, dice en el versículo 9 de Zacarías 14, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Amén. Amén. Hemos sido llamados a pertenecer a ese pueblo para poder conocer el nombre del Padre y el nombre del Hijo y poderlo proclamar a fin de poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para él. ¿Sienten deseoso, no, de poder participar de ese pueblo? Amén. ¿Les gustaría, hermanos, poder formar parte de ese pueblo que sepa, que conoce y que proclame el nombre del Padre y el del Hijo? Amén.